Antes de sumergirnos en la historia, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas historias. El verano de 1970 en Harbor Point, Maine, llevaba consigo el aroma a sal y pino por calles que aún celebraban el reciente alunizaje. Las emisoras de radio locales reproducían Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel mientras las familias se reunían frente a los televisores de consola, viendo la última temporada de Gunsmoke. En esta comunidad costera, donde los barcos de pesca salpicaban el puerto y los teléfonos rotativos conectaban a los vecinos, Thomas Harrington, de 24 años, había encontrado su lugar en el mundo. Recientemente había terminado su carrera de magisterio y conseguido un puesto en la escuela primaria de Harbor Point, listo para comenzar a formar jóvenes mentes cuando iniciara el semestre de otoño. Su pasión por la educación había surgido de sus propias dificultades infantiles con la lectura, y Thomas solía decir a sus amigos que quería ser el maestro que nunca tuvo. En la mañana del 18 de julio de 1970, el cielo estaba cubierto de niebla que llegaba desde el Atlántico. Thomas salió de su cabaña alquilada en Lighthouse Road a las 7:15, según el reloj despertador mecánico que aún estaba al lado de su cama ordenada, cuando la policía llegó horas después. Planeaba encontrarse con su prometida Clara Watson en la terminal del ferry para su viaje de fin de semana a Sawyer Island, una pequeña isla privada a 3 millas de la costa, donde habían alquilado una cabaña aislada. La joven pareja llevaba comprometida 4 meses y planeaba casarse la primavera siguiente. Sus amigos los describían como inseparables, el tipo de pareja que terminaba las frases del otro, pero Thomas nunca llegó a la terminal del ferry. Clara esperó en el muelle de madera desgastado, con su vestido de paisley y chaleco de cuero con flecos, llamando la atención de otros pasajeros mientras revisaba repetidamente su reloj Timex. Cuando el ferry de las 10:00 partió sin Thomas, Clara utilizó el teléfono público frente a la oficina del jefe del puerto para llamar a su casa. No hubo respuesta. Al mediodía, contactó a la madre de Thomas, quien condujo su Plymouth Valiant hasta la cabaña de su hijo y descubrió la puerta desbloqueada, el desayuno a medio comer sobre la mesa de la cocina y la chaqueta de mezclilla de Thomas aún colgada en el perchero. Lo que siguió se convertiría en una de las desapariciones más desconcertantes en la historia de Nueva Inglaterra. Un caso que permanecería en el archivo de pruebas durante casi 5 décadas antes de que la ciencia moderna y un diario oculto revelaran finalmente la perturbadora verdad sobre la aparentemente perfecta relación entre Thomas Harrington y Clara Watson. La investigación inicial comenzó con el jefe de policía de Harbor Point, Gerald Mackenzie, llegando a la cabaña de Thomas en el único coche patrulla del departamento, un Ford Custom de 1968 con una radio CB chispeante que lo mantenía conectado con sus 2 agentes. En aquellos días antes de la comunicación instantánea, las fuerzas del orden trabajaban a un ritmo deliberado. El jefe Mackenzie, veterano de la Guerra de Corea y policía de Harbor Point durante 15 años, se acercó a la escena con cuidado metódico, observando la ausencia de lucha dentro de la cabaña. El oficial Raymond Turner utilizó una cámara Polaroid para documentar la escena, con los flashes iluminando con luz dura la modesta sala de estar, con su sofá verde aguacate y tapices de macramé en la pared. Encontraron la billetera de Thomas con $23 y su licencia de conducir sobre la cómoda. Su bicicleta Blue Shrin permanecía encadenada a la baranda del porche trasero. Nada parecía haber sido robado, eliminando el robo como motivo inmediato. A la mañana siguiente, voluntarios se reunieron en el centro comunitario, una antigua iglesia con bancos de madera y un tablero de anuncios cubierto con avisos de ventas de pasteles y reuniones del pueblo. Armados con mapas dibujados a mano en papel mimeografiado, se dispersaron por Harbor Point, buscando en zonas boscosas y revisando edificios abandonados. El periódico local, Harbor Point Gazette, publicó una edición especial con la fotografía de Thomas en la portada. Se distribuyeron copias en blanco y negro a los pueblos vecinos por voluntarios que conducían camionetas cargadas de folletos. Clara Watson se convirtió casi de inmediato en el centro de la investigación. Como prometida de Thomas, fue entrevistada varias veces en la comisaría, un edificio de ladrillo con iluminación fluorescente y escritorios de metal donde los oficiales escribían los informes con 2 dedos en máquinas de escribir manuales. Clara aseguró que había hablado con Thomas por teléfono la noche anterior para confirmar sus planes de fin de semana. Según su declaración,
Él estaba emocionado por la escapada y mencionó que tenía una sorpresa para ella. El jefe Mackenzie y su equipo ampliaron la investigación para incluir a los colegas de Thomas en la escuela primaria de Harbor Point, a sus amigos de la liga local de bolos y a varios capitanes de barcos de pesca que lo conocían de sus trabajos de verano durante la universidad. Cada entrevista fue grabada en cintas que luego permanecerían intactas en la sala de evidencias durante décadas. Para agosto, la investigación había llegado a un callejón sin salida. El Departamento de Policía de Harbor Point carecía de los recursos y la tecnología para seguir pistas complejas. El análisis de huellas dactilares era rudimentario. La ciencia forense estaba en sus inicios, y el análisis de ADN aún tardaría años en convertirse en una herramienta investigativa. El jefe Mackenzie se comunicó con la policía estatal, pero sin evidencia de un delito. El caso permaneció clasificado como una investigación por persona desaparecida. A medida que el verano daba paso al otoño, Harbor Point volvió lentamente a la normalidad. El desfile anual del Día del Trabajo recorrió Main Street con bandas de música y autos antiguos, aunque muchos participantes llevaban cintas azules en honor a Thomas. Cuando comenzó la escuela en septiembre, un maestro sustituto ocupó el puesto que debería haber sido suyo. Sus alumnos hicieron tarjetas que fueron entregadas a sus padres, quienes habían envejecido visiblemente en las semanas posteriores a la desaparición de su hijo. Clara Watson se mudó de Harbor Point en octubre, diciendo a los vecinos que no podía soportar los dolorosos recuerdos. Ocupó un puesto de secretaria en un bufete de abogados en Portland y rara vez regresó al pequeño pueblo costero. La investigación sobre la desaparición de Thomas perdió gradualmente impulso a medida que nuevos casos requerían atención y recursos. A finales de 1970, la búsqueda activa fue suspendida y Thomas Harrington se unió a las filas de los desaparecidos cuyo destino seguía siendo desconocido. El caso quedó congelado mientras las hojas de otoño caían sobre Harbor Point. El jefe Mackenzie mantuvo un expediente en su escritorio durante meses, revisando notas en las tranquilas noches cuando la comisaría estaba vacía, excepto por el ritmo constante del reloj de pared. Eventualmente, incluso él tuvo que admitir que habían agotado todas las vías disponibles con las herramientas limitadas de la época. El expediente fue colocado en una caja de cartón etiquetada con el nombre y número de caso de Thomas y almacenado en los archivos del sótano junto a otros misterios sin resolver. A medida que los años 70 avanzaban entre pantalones acampanados y disco, la renuncia de Nixon y la caída de Saigón, los padres de Thomas nunca perdieron la esperanza. Cada aniversario de su desaparición, colocaban un anuncio clasificado con su foto y un mensaje sencillo: aún desaparecido, aún amado, información bienvenida. Mantuvieron su habitación de la infancia exactamente como había sido, desempolvando los trofeos de la escuela secundaria y los libros universitarios que esperaban a un dueño que nunca regresó. Los años se convirtieron en décadas. Harbor Point cambió con los tiempos, aunque más lentamente que las áreas metropolitanas. La antigua terminal de ferries fue renovada en 1983. La cabina telefónica, desde donde Clara había pedido ayuda, fue retirada cuando los teléfonos móviles la hicieron obsoleta. Los niños que podrían haber sido alumnos de Thomas crecieron, formaron sus propias familias y, de vez en cuando, contaban la historia del joven maestro que desapareció antes de que llegaran a conocerlo. Durante la administración de Carter y hasta los años de Reagan, los padres de Thomas mantenían su ritual de visitar la comisaría en su cumpleaños, preguntando si había habido algún avance en el caso. El jefe Mackenzie se retiró en 1986, siendo reemplazado por oficiales más jóvenes que conocían el caso Harrington solo como una leyenda local. La caja de evidencias se trasladó a un nuevo almacén cuando el departamento se reubicó en 1989. Los archivos del caso fueron transferidos a carpetas más nuevas, pero el contenido permaneció intacto. A medida que MTV surgió y las computadoras personales llegaron a los hogares, Harbor Point evolucionó. La industria pesquera disminuyó y el turismo aumentó. La cabaña donde Thomas había vivido fue finalmente demolida para dar paso a un bed and breakfast con vista al faro. Sus padres fallecieron a principios de los años 90, dejando un fondo fiduciario dedicado a mantener la búsqueda de su hijo. Su abogado administraba el fondo y ocasionalmente lo utilizaba para contratar investigadores privados, pero no surgieron pistas sustanciales. Los servicios conmemorativos anuales para Thomas
Pasaron de eventos comunitarios concurridos a reuniones más pequeñas de amigos envejecidos y familiares lejanos. El 20º aniversario de su desaparición, en 1990, estuvo marcado por un artículo de periódico que resumía el caso y citaba a antiguos compañeros de clase, ahora de mediana edad, que aún recordaban su risa y su amabilidad. El artículo mencionaba que Clara Watson se había casado con un empresario de Portland y se había mudado a Connecticut, declinando ser entrevistada. A medida que lo analógico daba paso a lo digital, los casetes eran reemplazados por CDs y eventualmente por servicios de streaming. La evidencia física de la vida y desaparición de Thomas Harrington permaneció intacta en el archivo. Las fotografías Polaroid se amarillearon ligeramente. Las cintas de entrevistas permanecieron sin reproducirse. Su billetera, devuelta a la caja de evidencias tras haber sido entregada brevemente a sus padres, contenía tarjetas de membresía de organizaciones que ya no existían y billetes con la firma de funcionarios del Tesoro hace mucho tiempo, desaparecidos. Los informes policiales manuscritos describían un mundo que había desaparecido con la misma certeza que Thomas. Hacían referencia a lugares que habían sido renombrados, negocios que habían cerrado, y técnicas investigativas que habían quedado obsoletas por los avances tecnológicos. Eran artefactos no solo de una desaparición, sino de una época en la que las investigaciones dependían de declaraciones de testigos, visitas puerta a puerta, y la intuición de oficiales experimentados, más que de análisis de ADN, rastreo de teléfonos celulares o grabaciones de cámaras de vigilancia. A través de todo esto, el misterio de lo que le ocurrió a Thomas Harrington permaneció sin resolver. Su nombre aparecía ocasionalmente en listas de desapariciones históricas, sin resolver en Nueva Inglaterra, mencionado en libros sobre casos fríos regionales y podcasts de crímenes reales que exploraban misterios de la era analógica. La mayoría asumía que había sido víctima de un delito, tal vez a manos de un vagabundo que pasaba por Harbor Point, o que había sufrido un accidente en los densos bosques fuera del pueblo. Algunos especulaban que había elegido desaparecer y comenzar una nueva vida en otro lugar, aunque esta teoría fue descartada por quienes lo conocían mejor. Durante 47 años, la verdad permaneció oculta, preservada en cajas de evidencia y en los recuerdos de quienes conocieron a Thomas y Clara. El avance, cuando finalmente llegó, no comenzó con un testigo que se presentara ni con una confesión en el lecho de muerte, sino con una remodelación de una casa en Westport, Connecticut, en la primavera de 2017. La detective Meredith Chen del Departamento de Policía de Harbor Point llegó a su escritorio una mañana de lunes en abril de 2017 y encontró un correo electrónico marcado como urgente en su bandeja de entrada. En una era de comunicación instantánea y registros digitales, los casos sin resolver podían resurgir en cualquier momento cuando surgía nueva información. El correo electrónico provenía de un contratista llamado James Wilson, que estaba renovando una casa de estilo colonial en Connecticut cuando descubrió algo inusual detrás de una pared que estaba demolishing. Estábamos derribando una pared en el baño principal, escribió Wilson, y encontró una antigua caja metálica escondida dentro del hueco de la pared. Parece que alguien la ocultó deliberadamente allí. Dentro había lo que parecía ser un diario con el nombre Clara escrito en la cubierta. Había cosas perturbadoras sobre Harbor Point y alguien llamado Thomas. Busqué los nombres en Google y encontré artículos sobre su caso sin resolver. La detective Chen, quien se había unido al departamento 5 años antes, estaba familiarizada con el caso Harrington. Formaba parte de la historia local, uno de esos misterios que definían a los pequeños pueblos de Estados Unidos. Había revisado el expediente durante su entrenamiento, pero nunca esperaba trabajar activamente en él. Ahora, frente a la pantalla de su computadora, sintió un escalofrío de anticipación. En cuestión de horas, estaba al teléfono con la Policía Estatal de Connecticut, coordinando que el diario fuera asegurado como posible evidencia. La casa en Westport había sido propiedad de Clara Watson Berkshire durante 26 años, hasta su muerte por cáncer en 2016. Su esposo vendió la propiedad a una familia joven que ahora la renovaba, sin conocer su conexión con uno de los misterios más perdurables de Maine. El diario había permanecido oculto dentro de las paredes a través de múltiples proyectos de redecoración, solo emergiendo cuando los cambios estructurales revelaron su escondite. Cuando el diario llegó al departamento de policía de Harbor Point, mediante un mensajero seguro,
La detective Chen se puso guantes de látex y abrió cuidadosamente la cubierta desgastada. La primera entrada estaba fechada el 15 de junio de 1970, un mes antes de la desaparición de Thomas. La letra era limpia y controlada, escrita con bolígrafo azul en páginas rayadas que se habían amarilleado con el tiempo. Al leer las entradas, Chen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la sala de evidencia. Thomas aún no sabe sobre Richard, decía una entrada. Él cree que voy a visitar a mi hermana cuando tome el ferry a Sawyer Island. Richard me entiende de maneras que Thomas nunca pudo. Hemos hablado sobre nuestro futuro juntos, pero Thomas complica todo con su vida perfecta y sus planes perfectos. Richard dice que hay maneras de resolver problemas permanentemente. El diario detallaba una relación secreta entre Clara Watson y un hombre llamado Richard Sawyer, el recluso dueño de Sawyer Island. Según los escritos de Clara, Richard era el último descendiente de la familia que había dado nombre a la isla, viviendo solo en la casa principal, mientras alquilaba cabañas a turistas ocasionales. Clara lo había conocido durante una visita en solitario a la isla el verano anterior, y había mantenido un affair durante casi un año. A medida que la detective Chen continuaba leyendo, las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. Clara describía los comportamientos extraños de Richard y sus intereses inusuales, incluyendo su colección de textos antropológicos sobre culturas aisladas del Pacífico y su fascinación por sus prácticas rituales. Escribía sobre comidas que Richard preparaba usando técnicas e ingredientes inusuales que decía eran parte de antiguas tradiciones. Lo más alarmante era su descripción de los planes para la próxima visita de Thomas a la isla. Richard dice que la desaparición de Thomas debe parecer un accidente o una partida voluntaria, escribió Clara el 16 de julio. Hemos planeado todo cuidadosamente. La cabaña de alquiler está lista. Richard conoce las mareas y corrientes. Para esta misma fecha la próxima semana, podré estar libre para estar con Richard abiertamente. Nadie pensará en buscar en la isla una vez que encuentren los objetos personales de Thomas cerca de los acantilados del continente. La última entrada, fechada el 20 de julio, contenía la revelación más impactante. Está hecho. Thomas se ha ido. El plan funcionó casi a la perfección. La policía está buscando en los bosques y cuestionando a todos. Yo cumplí bien mi papel, esperando en el ferry y llamando a su madre. Richard dice que debemos esperar varios meses antes de que me una a él, en la isla de forma permanente. Está conservando un recuerdo de Thomas. Dice que es parte del ritual. Consumir un pequeño fragmento asegura que Thomas siempre formará parte de nuestra unión. Al principio me sentí horrorizada, pero Richard me ha mostrado la belleza de sus tradiciones. Pronto estaremos juntos sin tener que escondernos. La detective Chen compartió inmediatamente su hallazgo con el jefe del departamento y el fiscal del condado. En cuestión de horas, se formó un equipo especial para reabrir la investigación de la desaparición de Thomas Harrington. Con esta nueva información, el diario proporcionaba no solo el motivo, sino detalles específicos que podrían conducir a evidencia física casi 5 décadas después del crimen. La investigación enfrentó desafíos inmediatos. Richard Sawyer había muerto en 1994, según los registros del condado. Sawyer Island había sido vendida a un fideicomiso de conservación, y ahora era una reserva natural, con las estructuras originales mantenidas como edificios históricos. Clara Watson Berkshire también había fallecido. La escena del crimen había estado expuesta a casi 50 años de clima y actividad humana. Cualquier evidencia física se habría deteriorado significativamente con el tiempo. A pesar de estos obstáculos, la detective Chen estaba determinada a resolver el caso que había atormentado a Harbor Point durante generaciones. Reunió un equipo que incluía antropólogos forenses, especialistas en ADN y oficiales con experiencia en casos sin resolver. El primer paso fue buscar minuciosamente la isla, en particular la casa principal y la cabaña donde Thomas y Clara habían planeado quedarse. La tecnología moderna transformó la investigación de maneras que el jefe Mackenzie nunca habría imaginado en 1970. El radar de penetración terrestre permitió al equipo identificar tierra removida y posibles sitios de entierro sin excavación destructiva. Técnicas forenses avanzadas podían detectar residuos de sangre incluso décadas después de intentos de limpieza. El análisis de ADN podía identificar víctimas a partir de material biológico mínimo. Los mapas digitales crearon modelos detallados de la isla y sus estructuras, permitiendo a los investigadores visualizar la escena del crimen
tal como habría sido en 1970. El equipo estableció un centro de comando en Harbor Point, convirtiendo una sala de conferencias de la estación de policía en un hub de investigación con computadoras, pantallas digitales y equipos de comunicación. La caja de evidencias original, que contenía los efectos personales de Thomas, fue recuperada del archivo y reabierta. Su billetera, llaves y reloj fueron fotografiados con cámaras digitales de alta resolución y examinados por especialistas forenses. Las cintas de entrevistas originales fueron cuidadosamente digitalizadas, preservando el audio frágil que podría haberse deteriorado con cada reproducción. A medida que se difundió la noticia de la reapertura de la investigación en Harbor Point, los residentes que habían convivido con el misterio durante décadas comenzaron a aportar recuerdos y observaciones. Un operador de ferry jubilado recordó haber visto a Clara con un hombre alto y barbudo, que asumió era Richard Sawyer en varias ocasiones, en los meses previos a la desaparición de Thomas. Un ex empleado postal recordó entregar paquetes inusuales desde ubicaciones internacionales a Sawyer Island, algunos con advertencias sobre contenido perecedero. El testigo más valioso fue el Eleanor Prescott, ahora en sus 80 años, quien había limpiado cabañas en Sawyer Island durante el verano de 1970. Había sido entrevistada durante la investigación original, pero no tenía información significativa que aportar. Ahora, con preguntas específicas sobre Richard Sawyer y su relación con Clara, sus recuerdos proporcionaron un contexto crucial. Thomas se ha ido. El plan funcionó casi a la perfección. La policía estaba buscando en los bosques y cuestionando a todos. Yo cumplí bien mi papel, esperando en el ferry y llamando a su madre. Richard decía que debíamos esperar varios meses antes de que me uniera a él en la isla de forma permanente. Conservaba un recuerdo de Thomas. Decía que era parte del ritual. Consumir un pequeño fragmento aseguraba que Thomas siempre formaría parte de nuestra unión. Al principio me sentí horrorizada, pero Richard me mostró la belleza de sus tradiciones. Pronto estaríamos juntos sin tener que escondernos. La detective Chen compartió inmediatamente su hallazgo con el jefe del departamento y el fiscal del condado. En pocas horas, se formó un equipo especial para reabrir la investigación de la desaparición de Thomas Harrington. Con esta nueva información, el diario proporcionaba no solo el motivo, sino detalles específicos que podrían conducir a evidencia física casi 5 décadas después del crimen. La investigación enfrentó desafíos inmediatos. Richard Sawyer había muerto en 1994, según los registros del condado. Sawyer Island había sido vendida a un fideicomiso de conservación y ahora era una reserva natural, con las estructuras originales mantenidas como edificios históricos. Clara Watson Berkshire también había fallecido. La escena del crimen había estado expuesta a casi 50 años de clima y actividad humana. Cualquier evidencia física se habría deteriorado significativamente con el tiempo. A pesar de estos obstáculos, la detective Chen estaba determinada a resolver el caso que había atormentado a Harbor Point durante generaciones. Reunió un equipo que incluía antropólogos forenses, especialistas en ADN y oficiales con experiencia en casos sin resolver. El primer paso fue buscar minuciosamente la isla, en particular la casa principal y la cabaña donde Thomas y Clara habían planeado quedarse. La tecnología moderna transformó la investigación de maneras que nadie podría haber imaginado en 1970. El radar de penetración terrestre permitió al equipo identificar tierra removida y posibles sitios de entierro sin excavación destructiva. Técnicas forenses avanzadas podían detectar residuos de sangre, incluso décadas después de intentos de limpieza. El análisis de ADN podía identificar víctimas a partir de material biológico mínimo. Los mapas digitales crearon modelos detallados de la isla y sus estructuras, permitiendo a los investigadores visualizar la escena del crimen tal como habría sido en 1970. El equipo estableció un centro de comando en Harbor Point, convirtiendo una sala de conferencias de la estación de policía en un hub de investigación con computadoras, pantallas digitales y equipos de comunicación. La caja de evidencias original, que contenía los efectos personales de Thomas, fue recuperada del archivo y reabierta. Su billetera, llaves y reloj fueron fotografiados con cámaras digitales de alta resolución y examinados por especialistas forenses. Las cintas de entrevistas originales fueron cuidadosamente digitalizadas, preservando el audio frágil que podría haberse deteriorado con cada reproducción.
A medida que se difundió la noticia de la reapertura de la investigación en Harbor Point, los residentes que habían convivido con el misterio durante décadas comenzaron a aportar recuerdos y observaciones. Un operador de ferry jubilado recordó haber visto a Clara con un hombre alto y barbudo, que asumió era Richard Sawyer en varias ocasiones, en los meses previos a la desaparición de Thomas. Un ex empleado postal recordó entregar paquetes inusuales desde ubicaciones internacionales a Sawyer Island, algunos con advertencias sobre contenido perecedero. El testigo más valioso fue Eleanor Prescott, ahora en sus 80 años, quien había limpiado cabañas en Sawyer Island durante el verano de 1970. Había sido entrevistada durante la investigación original, pero no tenía información significativa que aportar. Ahora, con preguntas específicas sobre Richard Sawyer y su relación con Clara, sus recuerdos proporcionaron un contexto crucial. La resolución del caso ocupó los titulares a nivel nacional. Programas de crímenes reales produjeron episodios especiales sobre el misterio de décadas, que finalmente se resolvió gracias a un diario oculto y técnicas forenses modernas. Harbor Point alcanzó una breve fama cuando periodistas descendieron sobre el pequeño pueblo costero, entrevistando a residentes ancianos que recordaban la desaparición original y a los actuales oficiales de policía que la habían resuelto. Para la detective Chen, el momento más significativo llegó cuando contactó a los familiares sobrevivientes de Thomas. Su hermana menor, Catherine, tenía solo 16 años cuando él desapareció. Ahora, abuela y residente en Arizona, viajó a Maine para recibir los restos de su hermano y finalmente conocer la verdad sobre su destino. «Nunca dejé de preguntarme», le dijo Catherine a Chen durante una reunión privada en la comisaría. «Cada vez que veía a un hombre que se le parecía, incluso años después mi corazón saltaba. Una parte de mí siempre esperaba que simplemente se hubiera alejado de su vida por alguna razón, que estuviera en algún lugar, feliz. Saber la verdad es doloroso, pero es mejor que quedarse preguntándose». El servicio fúnebre de Thomas Harrington se llevó a cabo en una soleada tarde de julio de 2017, 47 años después de su desaparición. La escuela primaria donde nunca llegó a enseñar, nombró su biblioteca en su honor. Antiguos compañeros de clase, ahora en sus 70 años, compartieron recuerdos del joven cuya vida fue truncada. La detective Chen se mantuvo al fondo de la ceremonia, observando el ritual largamente retrasado de cierre, para una comunidad que había vivido con este misterio durante casi medio siglo. La investigación cambió permanentemente la relación de Harbor Point con su historia. El caso se convirtió en parte de los programas educativos de la sociedad histórica local, sirviendo como advertencia sobre la justicia retrasada pero no negada. El Departamento de Policía estableció un proceso anual de revisión de casos sin resolver, aplicando técnicas modernas a misterios no resueltos de épocas anteriores. La historia de Thomas se utilizó en la formación de nuevos oficiales, demostrando cómo la evidencia preservada durante décadas podía volverse crucial cuando surgían métodos investigativos modernos. Para los residentes mayores que recordaban 1970, la resolución provocó una mezcla compleja de emociones. La confirmación del asesinato de Thomas puso fin a décadas de incertidumbre, pero introdujo horror en lo que antes era simplemente un triste misterio. La revelación de que Clara, quien había recibido la simpatía de muchos como la prometida afligida, había participado en su muerte, obligó a una reevaluación de recuerdos y suposiciones. Lo más perturbador fue la naturaleza del crimen. Los elementos rituales y los aspectos caníbales impactaron incluso a investigadores experimentados. La mitología privada de Richard Sawyer, desarrollada durante sus estudios antropológicos y viajes, había creado el marco para un asesinato que iba más allá de la pasión o la conveniencia. No solo había matado a Thomas, sino que lo había incorporado en una ceremonia perversa que reflejaba su entendimiento distorsionado de prácticas culturales que había observado, pero que nunca comprendió. Realmente, el caso destacó cuánto habían evolucionado las técnicas de investigación desde 1970. Él, jefe Mackenzie y sus oficiales habían realizado una investigación exhaustiva según los estándares de su época, pero carecían de herramientas que los detectives modernos dan por sentadas. Sin análisis de ADN, forenses avanzados o comunicación digital, no pudieron conectar las piezas dispersas de evidencia que, vistas desde una perspectiva contemporánea, apuntaban claramente a Richard y Clara. El diario en sí se convirtió en objeto de fascinación para criminólogos y psicólogos.
La transformación de Clara, de prometida aparentemente devota a cómplice en un asesinato y canibalismo ritual, fue analizada en artículos académicos y libros de crímenes reales. Sus escritos revelaron una aceptación gradual de la cosmovisión de Richard, una lenta erosión de la moral convencional en favor de su mitología personalizada. Este proceso de adoctrinamiento ofreció perspectivas sobre cómo individuos aparentemente ordinarios podían participar en un mal extraordinario. En los años posteriores a la resolución del caso, la detective Chen ofreció presentaciones ocasionales en conferencias de fuerzas del orden sobre la importancia de preservar la evidencia de casos sin resolver. La tecnología seguirá avanzando, les decía a audiencias de oficiales de policía y especialistas forenses. La evidencia que hoy parece no decirnos nada puede hablar claramente a los investigadores dentro de 10 o 20 años. Lo importante es preservarla adecuadamente y nunca rendirse con las víctimas que merecen justicia. El caso Harrington se convirtió en un testimonio de la persistencia de la verdad. Durante casi 5 décadas, los hechos sobre el destino de Thomas permanecieron ocultos en la evidencia física, en recuerdos que se desvanecían, y en la confesión escrita de una mujer que no pudo soportar destruir su registro del crimen, pero eligió ocultarlo. La verdad esperó pacientemente en la oscuridad, detrás de paredes y dentro de cajas selladas, hasta que la combinación adecuada de azar y determinación la llevó a la luz. Para la comunidad de Harbor Point, la resolución trajo una medida de paz. El misterio que había permanecido en los márgenes de la conciencia local durante generaciones finalmente se resolvió. Thomas Harrington ya no era el joven que desapareció sin dejar rastro, sino una víctima cuya historia había encontrado su final. Los homenajes anuales en su honor pasaron de preguntas sobre su destino a celebraciones de su vida y del largo camino hacia la justicia. En el primer aniversario de la resolución del caso, se instaló una pequeña placa de bronce cerca del terminal de ferry de Harbor Point. Llevaba la fotografía de Thomas y una inscripción sencilla: maestro, hijo, amigo. La justicia llegó lentamente, pero finalmente llegó. Que su historia nos recuerde que la verdad perdura incluso cuando está oculta en la oscuridad. Debajo de estas palabras, había una cita del ensayo de solicitud universitaria de Thomas, encontrada entre los papeles de sus padres. Creo que la educación es la luz que nos guía a través de la incertidumbre. En un aula, aprendemos que las preguntas tienen respuestas, incluso si debemos buscarlas con diligencia para encontrarlas. La luz del sol veraniego refleja ahora esta placa, mientras turistas y locales pasan rumbo a los ferries que cruzan hacia las islas del puerto. Pocos se detienen a leerla, y aún menos recuerdan al joven que conmemora o el misterio de décadas sobre su desaparición. Pero en las salas de evidencia y en los archivos del caso, en los recuerdos de investigadores envejecidos y en la formación de nuevos oficiales, la historia de Thomas Harrington continúa enseñando su lección sobre la justicia que puede retrasarse pero que, finalmente, llega. Sobre la verdad que espera pacientemente a ser descubierta. En Harbor Point, Maine, donde el aroma a sal y pino aún llena el aire, donde los ferries aún cruzan hacia las islas cercanas, el verano de 1970 parece tan distante como otro mundo. Los teléfonos de disco y los discos de vinilo, las máquinas de escribir manuales y las cintas de entrevistas, han sido reemplazados por tecnologías que habrían parecido milagrosas para el jefe Mackenzie y sus adjuntos. Pero los elementos humanos fundamentales del caso, amor y traición, obsesión y manipulación, la búsqueda de justicia y la necesidad de cierre, permanecen inalterables a lo largo de las décadas, conectándonos con aquel verano perdido cuando un joven maestro desapareció y comenzó un misterio.